Imagina a Charles Darwin caminando por costas desiertas, observando con calma y anotando sin prisa, como si cada concha contuviera una pista del futuro. Esa imagen es poderosa porque Darwin no solo observó especies, diseñó un marco para entender el cambio, la adaptación y la presión del entorno. Hoy, miramos sus notas y encontramos ecos de la crisis climática. No es una profecía literal, pero sus ideas sobre selección y variación nos permiten leer el calentamiento global como un experimento a gran escala. Cada especie que se ajusta, migra o desaparece confirma una lógica darwiniana que ahora opera a ritmo acelerado por la acción humana. Esa conexión sorprende y obliga a pensar distinto sobre la naturaleza. Darwin registró tiempos y lugares con precisión casi obsesiva, y esos registros son ahora fuentes de información histórica sobre clima y distribución de especies. Sus diarios describen flores que florecían temprano y aves que cambiaban rutas, pequeños datos que hoy ayudan a reconstruir condiciones pasadas. Investigadores actuales comparan sus anotaciones con observaciones modernas y detectan desplazamientos latentes en centenares de especies. Es como si un pintor del 19 hubiera dejado pinceladas que revelan el clima de su época. Esa continuidad temporal es una mina de curiosidades. Registros de corales, de aves marinas, de plantas invasoras que se asentaron donde antes no vivían. Darwin, sin querer, dejó una línea de tiempo biológica que hoy es clave para entender el cambio. La teoría de la selección natural explica por qué algunos organismos prosperan ante cambios drásticos y otros no. Pensemos en poblaciones que enfrentan temperaturas crecientes. Los individuos con rasgos favorables sobreviven y transmiten esos rasgos. Pero el ritmo del cambio climático es tan rápido que muchas especies no logran adaptarse a tiempo. Darwin habló de variación y de acumulación lenta de cambios. Ahora vemos choques entre la velocidad de la selección y la velocidad del calentamiento. Ese desajuste genera extinciones locales, migraciones forzadas y rupturas en redes ecológicas. La imagen es cruda, la selección sigue su curso, pero con una presión nunca antes vista en la historia humana reciente. Existen ejemplos históricos que permiten visualizar esta tensión. En islas remotas, Darwin observó especies endémicas extremadamente especializadas. Hoy, esas mismas islas registran aumento del nivel del mar y alteraciones en patrones de vientos y lluvias. Las especies que evolucionaron en nichos muy estrechos no cuentan con tiempo para moverse o adaptarse. Es una ironía trágica. La biodiversidad, que fue laboratorio vivo de la teoría evolutiva, es también un punto caliente del impacto climático. Científicos reportan cambios en ciclos reproductivos y en disponibilidad de alimento que ya afectan poblaciones enteras. Cada isla se vuelve un microcosmos de la interacción entre evolución y clima acelerado. Darwin enfatizó la importancia de la competencia por recursos. Con la crisis climática, ese concepto se vuelve literal y brutal. Hábitats reducidos multiplican la competencia por agua, alimento y refugio. En algunas zonas, especies antes separadas por barreras físicas ahora compiten directamente por un territorio menguante. Eso puede generar hibridaciones inesperadas y desplazamiento de genéticas locales. Estas dinámicas pueden producir resultados impredecibles, nuevas combinaciones genéticas, éxitos evolutivos locales o colapsos poblacionales. La selección natural se transforma en un tablero cambiante donde el clima mueve las piezas sin que las especies puedan planear una respuesta estratégica consciente. Una curiosidad impactante es el registro de cambios fenológicos, es decir, cambios en el tiempo de eventos biológicos. Darwin anotó momentos de floración y apareamiento con detalle, y hoy esos datos muestran adelantamientos constantes. Flores que antes abrían en primavera, ahora lo hacen semanas antes. Pájaros que migraban en determinada época llegan cada vez más temprano. Este desfase altera relaciones simbióticas.
Insectos que polinizan no coinciden con la flor que necesita ser polinizada y así se fracturan redes que sostienen ecosistemas enteros. Es una cadena de consecuencias pequeñas en cada eslabón, pero gigantescas acumulativamente. La mirada darwiniana ayuda a entender cómo estas variaciones temporales afectan la persistencia de especies. El registro fósil, piedra angular para Darwin, también aporta lecciones al tema climático. Los fósiles muestran respuestas pasadas a cambios climáticos naturales, migraciones, adaptaciones y extinciones masivas. Comparar esos eventos con lo que ocurre ahora revela que la velocidad del cambio actual es inusual. Los registros geológicos hablan de tiempos largos. Hoy vivimos aceleraciones en décadas. La historia profunda nos advierte que los ecosistemas pueden reorganizarse, pero suelen hacerlo con pérdidas considerables. Darwin ya intuía la continuidad entre pasado y presente. Aplicar su lente al clima actual evidencia que las transformaciones actuales tienen precedentes, pero con una diferencia crítica. La mano humana es ahora el motor principal. Las especies que muestran capacidad de respuesta rápida suelen ser generalistas, capaces de vivir en muchos ambientes. Darwin describió la ventaja de la plasticidad y la variación interna. En el contexto del calentamiento global, los generalistas se expanden y los especialistas retroceden. Esto reconfigura comunidades. Algunas especies invasoras prosperan y desplazan a nativas, lo que modifica funciones ecológicas como la polinización y el control de plagas. La pérdida de especialistas empobrece el ecosistema en capacidad de respuesta ante nuevas perturbaciones. De forma inquietante, Darwin habría reconocido en ese proceso la lógica evolutiva, pero probablemente se sorprendería por la magnitud y rapidez con que la actividad humana está generando ese reordenamiento. Otro vínculo menos obvio es el impacto del clima en selección sexual y comportamientos ligados a reproducción. Darwin escribió sobre señales de apareamiento y cómo éstas están moldeadas por el entorno. Cambios en temperatura y en disponibilidad de recursos transforman esas señales. Colores de plumaje menos vibrantes por mala nutrición, cantos alterados por ruido y nueva acústica ambiental, displays de cortejo que se desincronizan por desajustes temporales. Todo ello reduce éxito reproductivo y puede conducir a declives poblacionales. La selección sexual se vuelve un factor crítico en extinciones modernas, un terreno donde la teoría darwiniana aporta herramientas para entender por qué y cómo desaparecen poblaciones. Darwin recalcó la interdependencia entre especies. Hoy esa interdependencia se ve tensada. Por ejemplo, corales y algas simbiontes sufren de blanqueamiento por elevación de temperaturas marinas, lo que provoca pérdida de hábitat para miles de especies marinas. La 10ª parte de las especies marinas pueden depender directamente de arrecifes sanos para su ciclo vital. Cuando un eslabón se quiebra, las consecuencias se propagan. Pesca que colapsa, comunidades humanas que pierden medios de vida, economías locales afectadas. La visión de Darwin sobre redes naturales toma nueva urgencia. Proteger una especie es proteger una trama compleja de relaciones que sostienen servicios ecosistémicos fundamentales. Un dato que despierta curiosidad es cómo los cambios ambientales pueden acelerar procesos evolutivos locales. En entornos altamente perturbados, la selección puede favorecer rasgos extremos en pocas generaciones. Observadores contemporáneos documentan adaptaciones rápidas en insectos expuestos a temperaturas crecientes y en plantas en suelos alterados. Darwin describió variación y selección, y ahora vemos ejemplos reales donde los tiempos se comprimen. No siempre esto es positivo. Adaptaciones rápidas pueden reducir diversidad genética y hacer a las poblaciones más vulnerables a nuevas amenazas. La paradoja es que la respuesta evolutiva existe, pero no garantiza supervivencia a largo plazo ante un estrés constante y multifacético. La agenda de conservación actual se nutre de las ideas de Darwin: conservar variación genética, proteger corredores para migración y mantener hábitats críticos.
Frente al cambio climático, esto se vuelve estratégico y urgente. Crear corredores permite que especies se desplacen hacia climas más amables. Reducir fragmentación protege diversidad y restaurar ecosistemas mejora resiliencia. Estas acciones no son simples remedios, son aplicadas teorías evolutivas en acción. Ver a Darwin como inspiración práctica transforma su figura. No solo un pensador abstracto, sino una guía para intervenir de manera informada sobre procesos naturales y para diseñar medidas que potencien la capacidad de adaptación de especies, incluida la humana. Curiosidades históricas conectan a Darwin con movimientos que hoy luchan por el clima. En su tiempo existió debate público sobre impacto humano en paisajes. Hoy esas discusiones se amplifican con ciencia moderna que demuestra la huella humana en ciclos globales. Darwin influyó en la forma de valorar la naturaleza como sistema interconectado, y eso alimenta discursos contemporáneos sobre responsabilidad y gestión. Ver sus cuadernos es leer un llamado implícito a observar y entender antes de actuar ciegamente. La idea de que pequeñas acciones acumuladas generan grandes efectos es un hilo directo desde su obra hasta las políticas climáticas y las prácticas de conservación actuales. Finalmente, la conexión entre Darwin y el cambio climático es una invitación a pensar en el tiempo profundo y en nuestra responsabilidad en la historia natural. Sus ideas nos enseñan a ver patrones, a medir respuestas y a prever consecuencias, pero también a reconocer límites. El legado darwiniano nos obliga a combinar observación rigurosa con acción urgente, proteger variación biológica, facilitar movimientos de especies, restaurar ecosistemas y reducir la presión humana. No es solo una lección científica, es una advertencia ética. Si la selección actúa sin intención, nosotros podemos elegir actuar con intención para moderar el experimento más grande que la naturaleza enfrenta hoy.